Bueno, primera cuestión creo que hay que destacar, ¿no?, de este fragmento del Evangelio de San Lucas, es que esta frase dice: el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. Las curaciones, los milagros de Jesús, que no solamente eran curaciones, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, los milagros de Jesús eran signos de que el poder del Señor estaba con él. Pero no solo estaba con él en el sentido de darle el poder de curar, sino que estaba respaldando sus enseñanzas. Por eso no podemos cambiar las enseñanzas de Cristo, porque las enseñanzas de Cristo son las enseñanzas de Dios, y la primera enseñanza de Cristo es que Él es el Dios hecho hombre. Cambiar las enseñanzas de Dios es el pecado primero, el pecado que cometieron Adán y Eva cuando, comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, quisieron hacerse dioses. Cambiar las enseñanzas de Cristo implica, o modificarlas de tal forma que no tenga nada que ver con la realidad, aunque sea la misma apariencia, implica negar la divinidad de Jesús o asumir que uno está por encima de Dios. Después viene ya el milagro en sí. Es muy curioso cómo se produce, ¿no? Me llama la atención que lo descuelgan a través de las tejas. Bueno, no sé yo cómo estaría de contento el dueño de la casa al ver que le destrozaban el tejado. Bueno, debía de ser evidentemente un tejado sencillo, pero aún así, ¿no?, le tuvieron que romper el tejado. Repito, no sé cómo estaría de contento. Sí sé que Jesús no se enfadó, sino que, dice, viendo la fe que ellos tenían, es decir, destacó, elogió la fe que tenían, la fe y el amor, porque esta gente estaba haciendo todo esto para ayudar a un paralítico. No sé si eran personas pagadas o eran personas de su familia, pero era un acto de amor que les complicaba la vida, porque podían recibir algún tipo de acusación por parte del dueño de la casa. Viendo Jesús la fe que tenían, le perdonó a este hombre los pecados. Ahí está la segunda enseñanza. ¿Y qué tiene que ver el perdón de los pecados, qué tiene que ver con la enfermedad? Bueno, seguramente tenemos que remontarnos a aquella sociedad donde, igual que hoy todavía quedan algunas sociedades donde eso se considera una relación causa-efecto. En aquella época, desde luego, eso era así. Pero Jesús, que no estaba ligando el pecado a la enfermedad, si Jesús quería dar una lección, quería dar una enseñanza. La enseñanza era: tus pecados te producen enfermedades. No necesariamente esa de la parálisis te producen enfermedades. De hecho, el pecado te produce la parálisis de no avanzar en tu vida, de no avanzar en la santidad. La ceguera para no ver a las personas que te necesitan. La sordera para no escuchar a las personas que te piden ayuda. La mudez para no hablar defendiendo a aquellos que necesitan ser defendidos y ya no tienen voz, por ejemplo, los niños que todavía no han podido nacer. Es decir, el pecado es la fuente de todos los males, porque aunque haya males que no están ligados estrictamente al pecado, dice, bueno, vamos a ver, esta persona tiene cáncer, ¿qué culpa tiene? A lo mejor, bueno, pues porque fumó demasiado, pero a veces ni siquiera no tiene nada que ver. Un cáncer de mama, por ejemplo, en una señora. ¿Qué culpa tiene esa señora? Ninguno. Bueno, habría que remontarnos al pecado original por el cual entró el mal en el mundo. Pero realmente los grandes males son aquellos que provocamos los hombres. La naturaleza tiene cataclismos, a veces provocan miles de muertos y son efectivamente fuente de gran dolor. Pero los grandes males, la guerra, el hambre, la injusticia, la violencia, los grandes males son los males provocados por nosotros los hombres y por lo tanto provocados por el pecado. La muerte es una cosa natural aunque sea dolorosa, pero un asesinato no es una cosa natural y resulta por eso precisamente todavía mucho más doloroso. Jesús ha venido a perdonar los pecados. Perdonando los pecados nos da la oportunidad de que podamos cambiar. Dándonos esa oportunidad, es decir, una vez que estamos con los pecados perdonados, podemos arrancar de nosotros las consecuencias del pecado, que son el mal que tenemos y que padecemos, o el mal que hacemos y que padecen los demás. Por último, termina este fragmento del Evangelio
con este alegato que hace Jesús de su divinidad, porque ellos, los escribas, los fariseos, sus típicos y clásicos enemigos, llegan a una conclusión correcta. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús hace ese alegato de su divinidad, perdonando los pecados y demostrando que perdona los pecados según el criterio de ellos, que estaba unido el pecado estaba unido a la enfermedad, curando la enfermedad del paralítico. Por lo tanto, una vez más, Jesús está diciendo: estoy en medio de vosotros como el Dios hecho hombre. Pidamos perdón al Señor de corazón por nuestros pecados. Lo necesitamos. Convertirnos cada día, aunque no tengamos grandes pecados, pero convertirnos cada día en todo. Por ejemplo, en la humildad, en la pureza, en el agradecimiento, como nos enseñó la Virgen. Que así sea.